¿Cómo están, muchachos? Soy tu profesor Miguel Quijaite y vamos a continuar con los temas de historia. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante, muy trascendente, no solamente para postular a alguna universidad y enfrentar un examen de admisión, sino también muy importante para toda la cultura occidental, ya que fue Grecia donde se sientan las bases de toda la cultura europea y por ende de toda la cultura también norteamericana, que es resultado de la cultura europea. En Grecia se sientan las bases, los cimientos de la civilización occidental. He ahí su importancia, tal como hemos anotado aquí. Por eso que Grecia es conocida como la cuna de la civilización occidental. No hay que confundirnos, la cuna de la civilización que llegó a ser Mesopotamia, que es Mesopotamia, y la cuna de la civilización occidental, que está representada por Grecia, ¿no? Bien, Grecia no le llamaban así al territorio de los antiguos griegos, ni ellos se hacían llamar griegos, ¿no? Es un término del latín, no es un término romano. Los griegos le decían a su mundo, los llamados griegos le decían a su mundo, no Grecia, sino le decían la Hélade. Y todo aquel que vivía en la Hélade se hacía llamar no griego, sino un heleno. El heleno es el que vive en la Hélade. ¿Dónde se ubica la Hélade? ¿Dónde se ubicó el mundo griego? Vamos a ver acá el mapa, pónchame el mapa. ¿Dónde está ubicado? Grecia o la Hélade, su centro principal se ubicó en la península de los Balcanes, en la parte este de Europa, no en la parte occidental, sino en la parte este de Europa y en la parte sureste de Europa, tal como lo hemos remarcado aquí. Grecia está en el sureste de Europa, en la zona conocida como la península de los Balcanes, ¿ya? Esta península de los Balcanes está compuesta de varias penínsulas. Por ejemplo, esta que ven acá con un puño cerrado es la península del Peloponeso, donde se va a desarrollar una ciudad conocida por ustedes, quizá han escuchado alguna vez en su vida, Esparta, y la península helática, donde se va a desarrollar Atenas. Lo característico de este territorio es que es una zona bien escabrosa, bien montañosa, de tal manera que lo hacía poco propicio para la agricultura. Los griegos tuvieron que enfrentar esa realidad que no les permitía extender una agricultura de irrigación que les permita ganar más tierras de cultivo. Lo que sí ocurrió, por ejemplo, como hemos visto en temas anteriores, sí ocurrió en Mesopotamia. El río Tigris y Éufrates y las condiciones de tierras planas generó allí que se ganara más frontera agrícola. El delta del Nilo en Egipto también permitió que se extendieran los campos de cultivo. En cambio, en Grecia, tierras fértiles eran pocas. Más predominaba territorios montañosos. Quizá eso empujó a muchos griegos a aventarse al mar y a desarrollar lo que es más que todo la actividad comercial, la actividad marítima comercial. Grecia, recuerda que es importante y es trascendente porque allí los occidentales saludan el nacimiento de la filosofía que va a ser la base para un posterior nacimiento de la ciencia moderna. De alguna manera en Grecia nace esta motivación por querer conocer, reflexionar, observar y interpretar
racionalmente la realidad. Ese tipo de filosofía que busca conocer racionalmente lo real, lo que te rodea, eso nace en Grecia. Ese va a ser la base para la ciencia. La ciencia moderna partirá de la filosofía griega en el siglo XVI, cuando los pensadores y filósofos del humanismo y del Renacimiento comiencen a resaltar, a rescatar el conocimiento filosófico, ¿no? El pensamiento que se desarrolló en esta sociedad antigua, ¿no? Otro de los grandes aportes que le salió del mundo occidental a Grecia es la democracia, ¿no? Como ese tipo de gobierno en la que el pueblo es el que decide, ¿no? Demo es pueblo, cracia es gobierno, gobierno del pueblo. Y es que ese tipo de decisión, ese tipo de régimen donde el ciudadano participa directamente en las decisiones del país, en las decisiones de la ciudad, ese tipo de régimen nació en Grecia. E incluso va a haber momentos de la historia de Grecia en la que se va a llevar la democracia a sus máximos niveles, ¿no? ¿Qué quiere decir su máximo nivel? O sea, si la democracia es la participación del pueblo, entonces tiene que ser una democracia radical, tendría que ser una democracia que busque que la mayoría, por no decir todos, tengan una participación activa en las decisiones. Y no solamente una participación activa, sino también una participación activa en las instituciones que deciden las políticas del gobierno, ¿no? Pues ahí se va a desarrollar, aquí se va a desarrollar esa democracia radical incluso, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿no? Bien, algo peculiar que resalta en el sistema de creencias, en el sistema religioso de los griegos, es la humanización de sus dioses, que se asemeja a Mesopotamia y Egipto en la cantidad de dioses que tuvieron. Pues sí, Grecia también es politeísta, adoraron muchos dioses, pero lo que se diferencia de todos los pueblos orientales o de todos los pueblos anteriores y contemporáneos a los griegos es el cómo han humanizado a sus dioses. Los dioses griegos son tan humanos que hasta tienen las virtudes y los defectos de los seres humanos. Los dioses mienten, los dioses traicionan, los dioses aman, odian, engañan. Todas estas peculiaridades, cualidades, virtudes y defectos humanos lo padecen los dioses, ¿no? Sacan la vuelta también los dioses, ¿no? Bien, la historia de Grecia se divide en varias etapas, ¿no? Sin embargo, se habla de un periodo prehelénico, o sea, antes de los griegos. Recuerda que ellos se hacen llamar helenos, un periodo prehelénico que va del 2600 a.C. al 1100, y un periodo helénico. O sea, quiere decir que los helenos recién llegan en el 1100 a.C. Este es antes de Cristo, ¿eh? Todas las fechas que voy a poner aquí de naranja hace referencia antes de Cristo, sin necesariamente haber puesto las letras, ¿no? Y recién llegan aquí los helenos. Entonces, de aquí para adelante es el periodo de los helenos, los llamados griegos. Sin embargo, antes de los helenos, antes de los griegos, hay un periodo pregriego, prehelénico. 1500 años antes existieron otras civilizaciones en esa misma península de los Balcanes que alcanzaron un gran florecimiento cultural, un gran desarrollo político, un gran desarrollo artístico. Por eso hay que mencionarlo. Incluso los propios griegos le deben de alguna manera ciertos aportes
que ellos van a heredar de estos pueblos ancestrales de la península de los Balcanes, ¿no? Bien, el periodo prehelénico, entonces, también llamado el periodo de las culturas egeas, porque las sociedades que se desarrollan aquí se desarrollan alrededor de este mar, el mar Egeo. ¿Ya? Pónchame aquí, mira el mapa, el mar Egeo, que es parte de todo el mar Mediterráneo. Mar Egeo se le dice a estas aguas que están encerradas entre la península de los Balcanes y la península de Anatolia, que los griegos llamarán Jonia. A las costas de Anatolia le llamarán Jonia. Pues aquí en estas aguas encerradas entre estas dos penínsulas se desarrollaron dos civilizaciones más antiguas que los propios griegos. Estamos hablando de los cretenses y de los micénicos. Lo de cretense porque su centro político administrativo se dio desde la ciudad de Creta, en la época de predominio de Creta. Y lo de micénico viene porque el predominio se dio de la ciudad de Micenas, que estaría por aquí, Micenas, en la península del Peloponeso. Ambas civilizaciones, ambos estados, cretenses y micénicos, que abarcan estos 1500 años antes de la llegada de los griegos, alcanzaron un gran nivel en el desarrollo político, económico, y por ende también como reflejo de esto, un gran nivel en el desarrollo artístico. Por ejemplo, aquí resaltamos a nivel político el desarrollo de estados talasocráticos que representaría a este tipo de estados que hubo en esta época. Lo de talasocrático quiere decir, está relacionado a que el Estado y las élites que representan ese Estado, su poder está vinculado a todo lo que tenga que ver con el comercio marítimo, con el comercio y la navegación marítima, ¿no? Por ejemplo, es decir, que tienen bajo su poder a la flota marina, a la flota de barcos, a los muelles, a los puertos, todo eso es parte de su poder. Por eso decimos estados talasocráticos vinculados al comercio marítimo, todo lo que está relacionado a este. Con esto ya vamos aprendiendo varios conceptos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un estado aristocrático, ¿no? Lo de aristocrático viene porque un grupo reducido se siente superior a las mayorías. Aristocracia nace también acá en Grecia ese término. Oligárquico, ¿no? Oligo quiere decir pocos. Oligo quiere decir poco. Pocos que tienen el poder. Hemos visto en otros temas de historia del Perú, por ejemplo, estados teocráticos. Teo era Dios, Kratos es gobierno. En este caso, estamos conceptualizando lo que significa estado talasocrático. Y es que este tipo de estado refleja el desarrollo político de Creta y de Micena, ¿no? Como les digo, alcanzaron un gran desarrollo artístico. Por ejemplo, en lo que respecta a arquitectura, en Creta se construyeron enormes palacios fastuosos, lujosos, para la vivencia, para el desarrollo de la élite que tenía el control del gobierno. Uno de los palacios más importantes en la isla de Creta en esa época es el Palacio de Knossos, por ejemplo. Y quiero que vean, ¿no?, la estructura, la majestuosidad de este palacio, ¿no? Quiero traer una imagen, quiero que vean ahí una imagen, a ver aquí les voy a traer la imagen, a ver, ya, yo creo que ahí está, la están viendo, mira, este es lo bueno de la tecnología, ¿no? Miren el Palacio de Knossos, con todas sus escalinatas,
sus pasadizos, sus plazas, edificios hasta de 4 pisos. Es un tremendo palacio, una tremenda estructura, pues, ¿no? Entonces, así como el Palacio de Knossos, hay varios palacios que se construyen en la época de Creta, faistos. Dentro de los palacios hay bellísimos murales en las paredes y también prácticas de tauromaquia. Aquí se ha podido encontrar. Esto de la tauromaquia está relacionada pues a la gimnasia encima del toro, ¿no? Sobre la cabeza o sobre el lomo del toro, practicar gimnasia. Esta etapa cretense llega a su fin con la invasión de un pueblo que llega y aprovecha la debilidad de una posible catástrofe natural que había sufrido Creta y aprovechan para imponerse, ¿no? Tras esto, el periodo micénico de los llamados guerreros aqueos comienzan a predominar en todo lo que es el mundo egeo. A esta época de los micénicos, de los aqueos, se atribuye que aquí se habría dado la guerra de Troya, una guerra que enfrentó a aqueos contra troyanos por el control de las rutas comerciales. Detrás de esto obviamente había el pretexto del rapto de Helena, pero que al final la disputa era por esto. Mira, pónchame acá el mapa. Troya estaba más o menos por aquí. Troya estaba por aquí. Troya. Y era el punto de pase, el punto de flujo de los barcos del mar Egeo hacia el mar Negro. Y eso es lo que está en disputa entre Micenas, que estaría por aquí, Micenas y Troya. El desarrollo artístico, arquitectónico, cultural de Micenas se puede ver reflejado en una llamativa escultura, en una monumental escultura conocida como el Pórtico de los Leones, que quiero que también la vean para que se mida el nivel de desarrollo artístico que se alcanzó en esta época. Ahí están viendo ya apareció la imagen, justamente ahí está. Ahí están los 2 leones esculpidos que estaba a la entrada del palacio de Micenas, ¿no? Bueno, Micenas en realidad no fue un estado centralizado, ¿no? Fue una serie de estados pequeños, independientes, confederados. Eso también se puede reflejar en la novela La Ilíada, cuando Menelao convoca, ¿no?, a varios de los nobles de los diversos pueblos, de los diversos estados, para ir a la guerra, ¿no? Bien, este periodo culmina con la llegada de pueblos indoeuropeos. En este caso, una de las tribus indoeuropeas que llega es los dorios. Los dorios son los ancestros de los espartanos. Llegan con una tecnología de armas mucho más fuertes que el bronce que se conocía hasta esa época. Las armas de hierro superan en tecnología a las armas usadas por los aqueos y eso contribuye a dar muerte a este estado. Hacia el 1100, entonces, está terminando el periodo de las culturas egeas y estamos dando pase al periodo helénico, el periodo de los griegos, ¿no? El periodo de los griegos se divide en varias etapas. Ahí estoy poniendo los siglos. Mira, entre el 1100 y el año 800, más o menos 300 años, 3 siglos, se desarrolla un periodo llamado oscuro. Mira por aquí, vamos, sígueme.
Entre el año 800 y el año 500 se desarrolla el periodo arcaico. Entre el año 500 y el año 400, el periodo clásico. Y del 400 al 146, que es la fecha que ven aquí, el último periodo, el periodo macedónico. ¿Por qué le han puesto periodo oscuro a esa primera etapa cuando llegan los griegos? Periodo oscuro por dos cosas. Uno, porque comparando estos 300 años que han llegado los indoeuropeos, los griegos, los helenos, como se hacían llamar ellos, estos primeros 300 años, comparado a los 1500 años anteriores de las culturas egea, hay un evidente retroceso cultural. O sea, en estos 300 años tú no vas a ver la majestuosidad arquitectónica que pudimos ver con los palacios de Creta. En esta época oscura no hay un desarrollo de una cerámica exquisita, no hay desarrollo de orfebrería como sí pudo darse en el periodo micénico, no hay desarrollo de escultura, entonces un evidente retroceso cultural comparado con la otra época. Y otro de los aspectos, ¿por qué periodo oscuro? Por la escasez de registros históricos que no se encuentran y que hace más difícil la reconstrucción de esta etapa. Por eso, casi lo único que tenemos para reconstruir este periodo oscuro, que son los primeros siglos de la llegada, de la invasión de los griegos, son los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Por eso que este periodo también se le llama el periodo oscuro, ¿no? O el periodo homérico, perdón, ¿no? por los poemas homéricos, ¿no? Periodo homérico o periodo oscuro. Entonces no te olvides, el periodo oscuro es el periodo de las invasiones indoeuropeas. Indoeuropeas es la raza de estos pueblos, como los dorios, los jonios, los eolios, que habrían dado muerte al imperio micénico y abren una nueva etapa, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. De esta etapa se fundan las primeras ciudades griegas. Todavía no tienen importancia esas ciudades, ¿no? Es un periodo de caos, de guerras, de violencia, que quizá ese caos no permite que haya un desarrollo artístico, se prioriza más la guerra, se prioriza más la violencia, ¿no? Ahora vamos a ver, pues, ¿no? Conforme va pasando los siglos, vamos entrando al periodo arcaico, ¿no? Al periodo arcaico. El periodo arcaico va entre los años más o menos 800, 750, ¿no? Está empezando. Cuando las polis, ¿qué son polis? Son las ciudades griegas. Las ciudades-estado, polis son ciudades-estado. O sea, no solamente ciudades, sino ciudades que tienen toda una composición estatal, todo un conjunto de instituciones que sirven para el gobierno. Entonces, las polis son ciudades-estado. Si bien es cierto, las polis han nacido en el periodo oscuro, las primeras polis, en este periodo lo que ya vemos es una nitidez, una consolidación de las polis. Ya las polis van haciéndose notar, ¿no? No solamente eso, sino también se vive un periodo de colonización. O sea, no contento con el desarrollo de las polis, también se da un proceso de expansión hacia otros territorios fuera de los Balcanes. Con el proceso de la colonización van más allá de lo que hasta ese momento los griegos se habían asentado, ¿no? Van hacia oriente y marchan también hacia occidente, de tal manera que el mundo de la Hélade crece hacia la zona del sur de Italia. Miren, ve. Los griegos siempre ocuparon las costas, todos los puntos rojos que tú ves acá en el mapa, ese es el mundo heleno.
el mundo más o menos de la Hélade, que ahora va creciendo. Al principio fue los Balcanes, ahora se está extendiendo. Múltiples colonias, ¿no?, que se van a fundar. Te he puesto algunas: Tarento, Pitecusa, Crotona, Siracusa, Sibaris, Cirene, una serie, ¿no?, Micenas, Tales, ¿no?, Mileto, ¿no?, de donde es el filósofo Tales. Mileto, otra ciudad. Múltiples ciudades, decenas de ciudades griegas, decenas de polis. El por qué salen a buscar nuevas tierras tiene que ver con lo que te explicaba al inicio: la falta de tierras agrícolas, ¿no?, la poca fertilidad del suelo de los Balcanes, el territorio pedregoso y montañoso que les tocó enfrentar ellos, ¿no? Entonces, rápidamente se acaban los campos de cultivo, la población crece y eso genera escasez de tierras. Por dos motivos hay escasez de tierras, ¿no?, en Grecia. Uno es el aumento poblacional, el aumento demográfico, y otro es la concentración de tierras que ciertas familias en cada ciudad van impulsando también. La conformación de latifundios, ¿no? Latifundio quiere decir una tierra extensa, una propiedad de tierra extensa. Entre las principales polis que podemos resaltar de todas las decenas de polis que hubieron son Esparta y Atenas, las que van a alcanzar un protagonismo importante en la historia de los griegos. Esparta más vinculado a la producción agrícola, y Atenas no solamente desarrolló la producción agrícola, sino también, debido a las condiciones geográficas donde estaba ubicado, mirando hacia el mar Egeo, pronto su gente se lanzó al mar a desarrollar comercio. Entonces Atenas, no solamente la agricultura, sino también el comercio. En lo que respecta a la división social, a los grupos sociales que había en cada una de estas ciudades, podemos resaltar, por ejemplo, que un ciudadano era el espartano, igual que el ciudadano ateniense, pero había diferencias en la ciudadanía, ¿no? El ciudadano espartano, todo ciudadano espartano es un soldado, un hoplita, y todo ciudadano espartano se siente igual al otro, porque todos realizan la misma actividad, todos son guerreros. La guerra es la razón de vida del espartano. Prepararse para la guerra es su vida cotidiana. Los escogen desde recién nacidos incluso. La práctica de la eugenesia lleva a que a los bebés espartanos que no tienen o que tienen alguna deformación o alguna limitación física, más bien buscaban que no sigan viviendo. Los aventaban al río Eurotas o los abandonaban en el monte Taigeto para que mueran de frío. Todo espartano se preparaba para la guerra, y como todos hacían la misma actividad y todos eran guerreros, todos se sentían iguales. Es cierto que las instituciones políticas de Esparta se controlaban por unas cuantas familias aristocráticas. Sin embargo, calmaban al resto de la población con la participación en la asamblea de ciudadanos. Es cierto eso, ¿no? Pero los calmaban. Ciertas familias aristocráticas eran las que controlaban el poder político, pero todos los espartanos, en la medida que a nadie le faltaba comida, a nadie le faltaba tierras, las tierras no eran de particulares, las tierras eran del Estado, por lo tanto, el Estado velaba por todos sus ciudadanos. Y como todos realizaban la misma actividad, no había entonces espartano rico, espartano pobre, ¿no? El sentimiento era de igual. La diferencia era con el extranjero, con el perieco. La explotación no era a otro espartano,
Un espartano no vivía del trabajo de otro espartano, sino que los esclavos, los hilotas, eran los que se encargaban de la producción. Entonces, esa realidad quizá generó que en Esparta no haya mayor conflictividad social que caracteriza a las sociedades cuando hay diferencia de clases marcadas. Y si alguna diferencia hubo, lo hemos dicho, fue entre el espartano, entre ciertas familias que monopolizaban algunas instituciones públicas. Pero, como decíamos, de alguna manera se contentaba al resto haciéndolos participar en la Asamblea de Ciudadanos, que era conocida como la APEIA, la Asamblea de Ciudadanos. En Atenas ocurría una cosa distinta. Ciudadano ateniense era el aristócrata, el llamado eupátrida, que siempre buscaba apropiarse cada vez más de la mayor cantidad de tierras, bajo el argumento de que ellos son los descendientes de los primeros fundadores de Esparta, la tribu jonia que habría llegado en el periodo oscuro, y con ese argumento de ser descendientes directos de los fundadores, con ese argumento querían justificar los privilegios que reclamaban para su grupo. El eupátrida era un ciudadano, pero también otros ciudadanos que se lanzaron a desarrollar el comercio se hicieron muy ricos. Una oligarquía comercial se dio en Atenas, cuyos intereses de alguna manera chocaban con la aristocracia latifundista, los famosos eupátridas, que se apropiaban de la mayor cantidad de tierras. Al comerciante no le interesaba el negocio de las tierras, ¿no? Su negocio estaba por otro lado. Y he ahí la pugna de ellos, porque se va a hacer muy rico, pero concentra el poder político. Cuando los comerciantes se hagan ricos, van a querer tener también, compartir con los otros las decisiones políticas. Y además que en Atenas habían los famosos tetes, que son los pobres, ciudadanos pero pobres. Esa diferencia de grupos sociales quizá generó que haya mayor conflictividad, porque todos son ciudadanos, pero el acceso al poder político solamente lo concentraban algunos y a los otros los marginaban, ¿no? Al tete, al pobre. Eso va a generar una violencia constante, una lucha constante, y va a terminar Atenas políticamente en una evolución de su forma de gobierno, mientras que la forma de atenuar las rivalidades sociales en Esparta más bien generó que el Estado no cambiara, permaneciera constante, igual. Se le atribuye a Licurgo haber estructurado este estado aristocrático de guerreros, que en el tiempo no cambió, distinto a Atenas, que pasó por varias formas de gobierno, desde una monarquía gobernados por un rey, pasando por la aristocracia, por timocracia. Timocracia viene del gobierno de ricos, llegando incluso a formas de gobierno llamadas tiránicas, hasta alcanzar la democracia. Una democracia de participación directa, en la que todos los atenienses tenían que participar, tenían que decidir. El artífice, quien gobernaba Atenas cuando se estableció esta forma de gobierno, fue Clístenes, ¿no? Y entre todas las instituciones políticas que podemos resaltar, ahí está la Iglesia, institución que agrupa a todos los ciudadanos atenienses, a todos. El problema es que solamente estaba en teoría, porque en la práctica las instituciones eran bastión de solamente algunos aristócratas, ¿no? La pugna entre estos grupos
va a hacer que la democracia cada vez se radicalice más. La exigencia de participación igualitaria va a hacer que la democracia alcance niveles de exigencia radicales. Bueno, todo entonces marchaba de esta manera hasta que entramos al siglo V, el periodo clásico, ¿no? El periodo clásico. El periodo clásico arranca con unas guerras que van a traer una situación más bien positiva para las polis griegas. Los persas avanzaban desde Oriente y nadie paraba su dominio imperialista. Ya se habían metido en el 539 a someter Babilonia y habían dominado ya todo Mesopotamia. En el 526 a.C. vimos que terminaban tumbándose al poderío saíta en Egipto y con eso se apoderaban de todo el control de la riqueza del valle del río Nilo. Ahora avanzaban sobre Palestina, sobre Siria, incluso ya llegaban a la península Anatolia. Miremos acá en el mapa. Los persas avanzaban desde Oriente y ya habían llegado a esta zona de la Jonia. Ya incluso habían sometido a varias polis jonias en esta península llamada de Anatolia. Este pedacito que está acá, bueno, la prolongación sería por aquí. Entonces, ese avance de los persas, no contentos, quieren dominar todo. Es ahí donde los griegos y sobre todo las polis comerciales, que ven sus intereses disminuidos, sus intereses comerciales, cuando Persia, el imperio persa, se quiere apoderar de todas las rutas comerciales, es lo que lleva a estas guerras médicas. Griegos y persas se van a enfrentar por cerca de 50 años que durarán estas guerras. ¿Dónde están las causas de esta guerra? Justamente, como les decía, la lucha por las rutas comerciales, la hegemonía por el control del mar Egeo y del mar Negro. Aquí está el problema. Mira acá, ¿no? Esto es lo que se están disputando. No se están disputando todo el mar Mediterráneo, se están disputando esto. Y la más interesada en evitar ese dominio, ese arrebato de las rutas comerciales y el control comercial, es Atenas. Junto a ellas, muchas polis comerciales están interesadas en apoyar esa guerra. Esparta, recuerda que dijimos que Esparta no se dedica al comercio. Su base económica está sustentada en la agricultura. Y eso quizá es motivo para que Esparta al inicio no esté interesada en esta guerra. Muy bien, más allá de las sucesivas batallas que se han dado en cerca de 50 años, lo que importa es las consecuencias luego de la victoria de los griegos. La consecuencia más importante es el gran predominio y la hegemonía que alcanzó Atenas. La polis mejor beneficiada de estas guerras, la que salió mejor parada de esta guerra, fue Atenas. Esparta, que al inicio no estuvo muy segura de entrar a esta guerra, si finalmente se decidió a participar de la guerra, fue porque ya vio que los persas se metían a los Balcanes y que si se tumbaban a Atenas y a sus demás vecinas, pues eso significaba la posibilidad de perder la independencia. Y lo que todo griego busca es la independencia política de su polis. Esa hegemonía comercial, marítima, económica de Atenas se va a reflejar durante la época del gobierno del señor Pericles. Tan prolífica
en la cuestión artística será esta época que se le ha pasado a conocer a este gobierno de aproximadamente 30 años, se le ha pasado a conocer como el siglo de Pericles, una manera metafórica de llamarle a este momento que, comparado a toda la historia de Grecia, es un momento bastante corto, ¿no? Estamos hablando más o menos de 30 años en comparación a los siglos que ha tenido la historia de Egipto. Pero quizás resalta por el nivel alcanzado en el desarrollo de las artes y las letras. Un auge fue en esta época, en estos cortos 30 años, un auge de las artes y las letras. Se puede ver eso reflejado en la arquitectura, por ejemplo, un gran desarrollo, una arquitectura religiosa que sobre todo resalta las construcciones religiosas que se dieron en la Acrópolis. La Acrópolis es la montañita rocosa que estaba en el centro de la ciudad de Atenas, en el centro de la ciudad de Atenas. En esta montañita rocosa se construyeron los principales templos monumentales en la época del siglo de Pericles. Pero este desarrollo artístico era resultado, era expresión de las riquezas que comenzaban a llegar a Atenas. Y es que producto de su victoria en las guerras médicas frente a los persas, Atenas comenzó a tener el predominio en el mar Egeo, comenzó a tener cualquier cantidad de riquezas. E incluso Atenas era la que lideraba la alianza que se había formado entre polis comerciales. Entonces, no te olvides, no dejes de lado el hecho de que el gran desarrollo artístico, cultural que se alcanzó en el siglo de Pericles fue consecuencia a su vez de este poderío marítimo comercial y también de la estabilidad política que tuvo Atenas en esta época, ¿no? La democracia, por ejemplo, que ya se había creado en la época de Clístenes, en este periodo llegó a su apogeo, llegó a una democracia ultra radical, podríamos decir. Pericles era un demócrata muy convencido y quería que la mayor cantidad, todos los ciudadanos, no solamente tengan el rango jurídico de ciudadanos, o sea, el rango legal de ciudadanos, sino también Pericles quería que ese ciudadano, por más que sea pobre, tenga participación dentro de las instituciones públicas, que generalmente hasta ahora, hasta ese momento, la democracia solamente era democracia de palabra, ¿no? Porque las instituciones estaban reservadas para las familias adineradas. Con Pericles, por ejemplo, una de sus medidas para lograr alcanzar este objetivo de que el pobre también participe como algún funcionario público que participe en alguna institución pública, una gran medida de Pericles fue el pagar por ocupar cargos. Porque antes, como no se pagaba, solamente los que tenían garantizados recursos económicos se podían dedicar a la política, el pobre no. Ahora se le pagaría un sueldo, ¿no?, a quienes ocupen cargos públicos. Con eso el pobre podría vivir también de la política. Otra de las medidas que dio Pericles en este objetivo, ¿no?, de buscar que la mayoría participe, que todos participen, y que fue radical para esta época, fue su medida de decretar que los cargos públicos se van a ocupar por sorteo. Imagínate. Quiere decir que en el sorteo entran todos y los que salgan por sorteo, o sea, la casualidad, la suerte va a decidir que tú seas miembro de alguna institución política.
y participe de la decisión. A este tipo de democracia se le dice democracia directa, ¿no? Bueno, el Partenón, el gran templo del Partenón, el Heracleion, son reflejos de ese gran desarrollo arquitectónico que se alcanzó. Tenemos aquí, tenemos la imagen del Partenón, miren el Partenón tremendo, ¿eh? Ya tenemos la imagen, ahí está, apareció. El Partenón, sus tremendas columnas de estilo dórico, porque las columnas tienen estilo, ¿no? O el Heracleion, que se construyó con columnas estilo jónicos, con unas volutas y unas decoraciones en la parte superior. Entonces ese es el reflejo del desarrollo arquitectónico. En escultura, buscando la belleza de los cuerpos esculpidos en mármol, y la belleza lo relacionaron a la proporción y al equilibrio que debía tener un cuerpo. Es el caso del Doríforo, del escultor Policleto. Miren aquí, miren ahí el Doríforo, ¿ya? Ahí está, miren el Doríforo. Esa es la belleza de un cuerpo perfecto. El autor Policleto estableció cánones de la belleza. ¿Qué es un cuerpo bello para los griegos? Un cuerpo bello es un cuerpo simétricamente proporcional. Tiene que tener un equilibrio. No puede ser un cuerpo pues así delgado como tu profe y una cabeza tremenda, tipo qué sé yo, papaleta de un show más, ¿no? Un cabezón. No puede ser un cuerpo así de 1,70 m y unos brazos largos hasta el piso, no, es desproporcional. Entonces los griegos, Policleto estableció un canon de belleza, para esculpir cuerpos. La estatura de un cuerpo bello no es una medida exacta, sino que va a depender de cierta proporción. Por ejemplo, debe equivaler, decía Policleto, a 7 veces la cabeza, tal como ven aquí en la imagen, esta imagen. Ahí está el Doríforo, también llamado Venancero, y ahí está, 7 veces la cabeza, 7 cabezas, mire, quiere decir que es perfecto. O el Discóbolo de Mirón, o la Atenea Partenos, que mandó esculpir, o que esculpió, mejor dicho, Fidias, el escultor Fidias. La Atenea Partenos era una escultura hecha en mármol, bañada con marfil y su vestimenta de oro, pero que medía cerca de 11 metros de altura. Una monumental escultura. ¿De dónde sacaron tanto oro, tanto marfil? La riqueza que tenía Atenas, resultado de su victoria frente a los persas en la guerra médica, ¿no? Resultado de su hegemonía comercial en el mar Egeo. También se alcanzó un gran desarrollo en la filosofía de esta época, es Demócrito y su teoría atomista, ¿no? Su postura materialista. Fue el primer ateo, el primero que negó la existencia de los dioses y que dijo que todo está compuesto en átomos. El primer materialista de la historia, ¿no? La misma historia como ciencia surge aquí con Herodoto, con Tucídides. Historia como ciencia en el hecho de que Herodoto usaba fuentes para demostrar lo que estaba narrando. Él fue el que le puso el término historia, que en griego significaba investigar. El teatro, la tragedia griega, con todas sus intenciones de expresar un mensaje cívico, moralista a través de las obras de arte. Sus mejores representantes, Sófocles, Esquilo. Este es el siglo de Pericles, una época prolífica en artistas que llegaban de todos lados a Atenas. Atenas se convirtió en el centro cultural de todo el mundo heleno.
Allí se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos, en la misma Acrópolis se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos. Todo este periodo de esplendor cultural, de poderío comercial, marítimo, de influencia política, porque la forma de gobierno de la democracia que había nacido y se había consolidado en Pericles comenzaba a influenciar en todo el mundo heleno. Todo este periodo empieza a arruinarse allá por los años 430, cuando estalla la guerra entre griegos, una guerra civil. El mundo griego se ve envuelto en un enfrentamiento entre ellos. Todo esto porque Atenas desarrolló una política imperialista que empezó a imponerse sobre los otros vecinos griegos, sobre sus otros hermanos. Y lo que todo griego defiende y ha defendido desde el comienzo de su historia es la independencia de sus ciudades. Ningún griego quería estar sometido por otro griego. Ninguna ciudad sometía a otra ciudad. Las polis se caracterizan por ser autónomas. Y si Atenas está atentando contra esa autonomía, pues se ganó la enemistad de muchas polis. Esparta aglutinó a esos disconformes y formó la Liga del Peloponeso. Atenas, por su parte, con algunas polis fieles, ya habría formado desde las guerras médicas la Liga de Delos. Y es estos dos bandos que agrupan a la mayor cantidad de polis las que se van a enfrentar en la famosa guerra del Peloponeso, y que va a generar el inicio de la decadencia del mundo heleno. Porque por más que Esparta ganó estas guerras, luego de esa victoria espartana y de una breve hegemonía, luego Esparta va a caer también. Vendrá el predominio de otra ciudad llamada Tebas, y después Tebas caerá al poco tiempo, y tendremos entonces una crisis en el siglo IV ya, una crisis, más de medio siglo de crisis. Después de esa crisis, ya todos los griegos debilitados, allá por el año 440 más o menos. Mira, saca tu cuenta. O sea, las guerras del Peloponeso acabaron en el año 400 aproximadamente, 400. Y de ahí al 340, ¿no? 340, porque estamos retrocediendo antes de Cristo, ¿no? Del 400 al 340 es un periodo de caos. Son más de 50 años, son 60 años aproximadamente. Y esa debilidad que ha conllevado el enfrentamiento entre griegos, lo aprovecha un pueblo que no era griego, Macedonia. ¿Dónde estaba Macedonia? A ver, ¿dónde estaba Macedonia? A ver, vamos a sacar el mapa, mira acá el mapa. Mira, el mundo griego era el Peloponeso, el mundo griego era el Ática, el mundo griego era la Jonia, el mundo griego era la Magna Grecia, el sur de Italia. Macedonia estaba lejos, ¿ven? Macedonia no la consideraban ciudad griega, no la invitaban a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, Macedonia admiraba a los griegos, admiraba. Filipo II admiraba tanto a los griegos que incluso a su hijo Alejandro Magno lo educó con un profesor particular, un filósofo, uno de los más importantes filósofos griegos, el mismísimo Aristóteles. Fue el profesor personal de su hijo. Filipo II aprovecha esa debilidad de las constantes guerras y pugnas entre griegos que se dio en el siglo IV, y llega a vencer a todas las polis en la batalla de Queronea. La sagacidad política, la astucia política de Filipo II
se vio reflejado cuando, sabiendo que a los griegos no les gusta estar sometidos por otras ciudades, sino que quieren autonomía e independencia, les propuso una alianza. Después de derrotarlos, no los sometió, sino que les propuso una alianza. Unirnos todos los griegos. Bueno, ya se consideraba griego ahora él, ¿no? Y formó así la famosa Liga, Alianza de Corinto, so pretexto de acabar con el imperio persa. Lamentablemente Filipo II se muere antes de emprender este proyecto de marchar hacia el imperio persa. Profe, pero el imperio persa ya no había desaparecido. No, el imperio persa perdió las guerras médicas, pero no desapareció. Justo se muere Filipo II. Y el que va a continuar su proyecto, el proyecto de su padre, va a ser Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Entonces, Alejandro es de la época ya de la expansión y el apogeo del reino macedónico, ¿no? Se va a expandir desde los Balcanes y va a llegar hasta la India. El gran aporte de Alejandro Magno al mundo occidental es haber respetado esos pueblos que encontró en Oriente. Esa rica cultura oriental, esos avances artísticos que él encontró en Oriente, no los menospreció, no los desapareció. Al contrario, supo valorar ese avance cultural de los pueblos orientales y llevó la cultura oriental hacia Occidente, hacia Grecia. Y la cultura griega, también muy rica y avanzada, lo llevó hacia Oriente. A Alejandro Magno se le atribuye haber propuesto una fusión entre la cultura occidental y la cultura oriental. A esa fusión, a ese respeto y esa retroalimentación de culturas se le conoce como el helenismo. El gran aporte de Alejandro Magno. Alejandro Magno helenizó, en otras palabras, Oriente y orientalizó Occidente. No te olvides, helenismo, cuán importante. Fundó su capital en Egipto, Alejandría, que se convirtió en el foco cultural de esta nueva propuesta de respetar y rescatar y desarrollar todos los aportes culturales de los pueblos orientales y occidentales. Una evidencia, un ejemplo de ese gran avance cultural lo encontramos en la escultura, por ejemplo. Si en el siglo de Pericles hubo hermosísimas obras de arte en mármol, aquí se superó incluso en lo que es el aspecto artístico de la escultura. Solamente ver a Laoconte, quiero que vean a Laoconte y sus hijos, se llama esta escultura que van a ver aquí, ahorita en breves momentos, ahí está, apareció, ahí está. Mira a Laoconte y sus hijos. Si en la época de Pericles se esculpía un solo individuo, aquí hay hasta 3 en una misma obra de arte. Qué maravilla, ¿no? El Laoconte. O la que más me gusta, ¿no? Victoria de Samotracia. Mira, Victoria de Samotracia. Una bella mujer, aunque no tiene cabeza, ¿no? Una bella mujer que está tiene alas como brazos, ¿no? Y está con las alas extendidas. Se dice que esta escultura habría estado posicionada en la proa de un barco. Y en la proa de un barco recibe el viento y recibe el agua, ¿no? que salpica a la vestimenta. ¿Y qué pasa con la vestimenta cuando se moja? Se pega al cuerpo. Imagínate esa situación de ropa mojada pegada al cuerpo, llevarlo al mármol. Ahí están viendo, ¿ven? Qué maravilla
Victoria de Samotracia. La Venus de Milo también es otra representante de este nivel en desarrollo escultórico que se alcanzó en la época de Alejandro Magno, en la época de los macedonios, ¿no? Bueno, en ciencias también hubo gran desarrollo, ¿no? Ahí está la geometría de Euclides, la trigonometría de Hiparco, ahí está también los estudios de la Tierra de Eratóstenes. Eratóstenes fue el primer griego que planteó que la Tierra era redonda y que por reflexión teórica nada más hasta midió la circunferencia de la línea ecuatorial, y si bien es cierto no la atinó, no la chuntó en la medición exacta que hoy día conocemos, casi estuvo cerca. Pero tenemos que ver que Eratóstenes de la ciudad de Cirene solamente lo hacía con reflexión filosófica, ¿no? Bien, una proyección que hacía, ¿no? Y así midió la Tierra. O Aristarco de Samos, que planteó una propuesta heliocentrista o heliocéntrica, de que el Sol está en el centro y los planetas giran en torno al Sol. Algo que se va a olvidar en la Edad Media y que luego recién va a volver a ser rescatado ya en la Edad Moderna, ¿no? A fines de la Edad Media, ¿no? Ya entrando por la Edad Moderna. Copérnico, se le atribuye a Copérnico el plantear la propuesta heliocéntrica, pero ya Aristarco de Samos lo había desarrollado, lo había planteado primero en la antigua Grecia. Bueno, todo este periodo termina con la muerte de Alejandro Magno. La muerte de Alejandro Magno marca una crisis porque va a traer enfrentamiento entre sus propios generales por quién se va a quedar con el imperio. Al final, después de varias décadas de pugnas entre los propios generales de Alejandro Magno, finalmente terminarán los tres victoriosos generales de estos conflictos civiles repartiéndose el imperio. Los tres vencedores generales de Alejandro se repartirán el imperio. Diádocos se les conoce a los generales de Alejandro Magno, dividen el imperio y así permanecerá por algunas décadas hasta que el año 146 van a ser invadidos por los romanos y esa zona de Grecia pasará a ser una provincia del Imperio Romano, ¿no? El tremendo Imperio Romano. Muy bien, chicos, hasta aquí el desarrollo del tema de Grecia. Conmigo será hasta una próxima clase. Nos vemos, cuídate, chao. Bien, muchachos, ahora sí vamos a medirnos cuánto hemos comprendido el tema de Grecia. Te he preparado aquí 7 preguntitas y medimos nuestro kit hoy día. 1. Al conjunto de territorios continentales e insulares ocupados por los griegos se le denominó. ¿Cómo denominaron ese conjunto de territorios que los griegos ocuparon? Recuerda que no le decían Grecia, le decían A. Helenismo, B. Magna Grecia, C. Hélade, D. Ática. A todo ese mundo los griegos le decían la Hélade, recuerda. Por lo tanto, nuestra clave es la C, la Hélade. Bien. Bien, vamos a la número 2. Las creaciones artísticas de Sófocles y Esquilo en teatro, así como de Tucídides y Heródoto en historia, pertenecen al periodo griego conocido como. ¿Cuál es el periodo en la que se dio la participación de estos investigadores y de estos artistas?
¿no? Estos escritores, Sófocles, Esquilo, Tucídides, Herodoto. Arcaico, B, macedonio, C, siglo de Pericles o D, periodo homérico. Recuerda que Herodoto, Esquilo, Sófocles, Tucídides y otros representantes más de esta etapa prolífica que vivió Grecia fue el famoso siglo de Pericles, después de las guerras médicas, ¿no? Siglo de Pericles. La respuesta sería la C. Punto Aldo más está preguntando sobre el periodo. 3. ¿Cuál fue el acontecimiento bélico que precipitó la decadencia de las polis griegas? ¿Cuándo empieza la decadencia de las polis griegas? Después del apogeo que fue corto del siglo de Pericles, la decadencia, recuerda que vino cuando se empezaron a enfrentar entre griegos, hubo largas guerras, ¿no? Más de 50 años de guerras entre las mismas polis que trajo su debilidad. Esas guerras entre las polis se llaman las guerras del Peloponeso. Muy bien, por lo tanto, puntual nomás, la clave sería A, guerras médicas, B, las invasiones europeas, C, la expansión macedónica o D, las guerras del Peloponeso. Respuesta, guerras del Peloponeso, ¿no? Guerras del Peloponeso. Bien. 4. La fusión de los elementos culturales de la civilización occidental griega con lo de los pueblos del cercano y Medio Oriente se denomina la fusión cultural, la fusión de elementos culturales. Recuerda que lo impulsó Alejandro Magno cuando expandió sus conquistas hasta la India por todo el mundo oriental. Esa fusión cultural se llama A, cristianismo, B, difusionismo, C, helenismo, D, fundamentalismo. Recuerda que eso fue el principal aporte de Alejandro Magno, haber respetado la cultura oriental, haber llevado los grandes aportes orientales a Occidente y haber llevado la cultura occidental a Oriente. Alejandro Magno heleniza Oriente, orientaliza Occidente. A eso se le conoce como el helenismo, por eso que nuestra respuesta es la C. Bueno, difusionismo habla de un foco difusor de cultura, solamente un foco difusor influencia en los demás, en cambio en el helenismo fue una fusión, no fue un intercambio. Lo de orientalismo es solamente lo oriental y lo de fundamentalismo más bien Alejandro Magno no fue nada fundamentalista, no, más bien aceptó, reconoció los aportes del otro, ¿no? Por eso descartamos las otras claves y nos quedamos con la C. 5, a ver, vamos a ver la 5. Las guerras médicas, dice, fue un conflicto entre el imperio persa y las polis griegas. Se realizaron 3 guerras entre los años 492 y 449 a.C., con la victoria de los griegos. Finalmente se acuerda la paz de Calias, donde se aseguró la independencia de las polis griegas en Asia. Fue una consecuencia de este enfrentamiento. Usted está preguntando una consecuencia. Hay varias consecuencias, pero la consecuencia principal que te dije que tengas en cuenta fue que la polis que salió mejor beneficiada de esta guerra, recuerda. ¿Cuál fue la polis que salió mejor beneficiada de esta guerra? La polis comercial que se apoderó del comercio en el mar Egeo después de las victorias frente a los persas. No te olvides que esa polis que salió mejor parada de esta guerra fue Atenas. Veamos nuestra respuesta. Dice, ¿cuál fue la consecuencia, ¿no? A. Atenas se convirtió en la primera potencia marítima de Grecia. Ahí está nuestra respuesta, ¿no? Lo que decíamos, Atenas es la mejor parada de esta guerra. B. Persia se consolidó en el Mediterráneo oriental. No, más bien esta guerra la va a debilitar, esta derrota, ¿no?
y va a surgir constantes rebeliones allá en su imperio, que lo van a debilitar durante varias décadas, a tal punto que después será presa fácil de otros pueblos como los macedonios. C. Esparta entró en una fase de apogeo cultural y artístico. El apogeo cultural y artístico se dio en Atenas, no en Esparta. Los atenienses organizaron la Liga del Peloponeso. La alianza marítimo-comercial que organizó Atenas se llamó Liga de Delos, ¿no? ¿Ya? No Liga del Peloponeso, esa es más bien la alianza política militar que organizó Esparta, ¿no? Por lo tanto, descartamos la D, que está errada, ¿no? La respuesta es la A. Vamos con la 6. A ver, dice la 6. Las polis griegas nunca constituyeron un estado capaz de unificar toda la Hélade. No se unificaron, dice. La región solo estuvo políticamente unificada cuando las polis fueron conquistadas y anexadas a estados extranjeros, como los macedonios y los romanos. Durante siglos las polis lucharon entre sí para evitar el predominio de alguna de ellas y preservar su independencia. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que las ciudades griegas, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que las ciudades-estado griegas, a ver, ¿qué se puede afirmar según el enunciado que más o menos nos está diciendo? Que no llegaron nunca a unificarse, o por gran parte de la historia de Grecia no hubo una centralización política de todas las polis, más bien se enfrentaron entre sí para evitar que alguien predomine. Solamente llegó a unificarse por pueblos extranjeros, llámese los macedonios y los romanos, nos han dicho, ¿no? Entonces, ¿qué se puede afirmar de acuerdo a lo que nos están dando en el enunciado? Tuvieron independencia política en un corto lapso de tiempo. La independencia política de las polis más bien fue la mayor cantidad de su historia. El predominio unificado fue en la última etapa, ya con pueblos extranjeros, ¿no? Llámese macedonios o romanos. Descartamos la A. B. Eventualmente estuvieron enfrentados por el control religioso. No hay enfrentamiento por el control religioso en Grecia. Más bien la religión los une, los hermana a los griegos, los hace sentirse orgullosos, que adoran a los mismos dioses, desarrollan los mismos rituales. La cultura también los une, sienten orgullo de hablar el griego, de tener los valores y las costumbres griegas. Entonces no hay como en Mesopotamia, en Egipto, donde resultado de las conquistas de un pueblo sobre otro impone a su dios por encima del otro dios al que van a someter. En Egipto se da eso, en Mesopotamia se da eso, en Grecia no. En Grecia las polis se pelean, pero no es por una cuestión religiosa, es más bien por una cuestión política, como dice el enunciado, de evitar que alguna polis pase a predominar por encima de todas. Por lo tanto, descartamos también la B. La C dice, formaron parte de estados orientales que las conquistaron. Grecia formó parte de estados orientales. Bueno, el estado oriental imperial, el de los persas, no los conquistó, al contrario, fue derrotado en las guerras médicas. Por lo tanto, descartamos esa respuesta. D. Mantuvieron la autonomía durante gran parte de la historia. Esa sería la respuesta. No mantuvieron su autonomía durante gran parte de la historia. ¿Ya? Y vamos con la última, la 7, la última. En el siglo V a.C. se desarrolló en Atenas la forma de gobierno democrática. Por medio de ella, los ciudadanos atenienses participaron en la vida política de la ciudad. Luego de escuchar discursos de oradores y discutir en la iglesia, los ciudadanos votaban para decidir asuntos importantes de la polis, como leyes o declaraciones de guerra.
Así también muchos cargos públicos eran ocupados por ciudadanos comunes, quienes eran elegidos por un sorteo al azar. No faltaron otros cargos que fueron desempeñados por ciudadanos elegidos en votación en la misma iglesia. Esta forma de gobierno ha sido denominada, bueno, eso hablamos en la clase, ¿no? La democracia que se llegó a dar en Atenas es una democracia que buscó cada vez que toda la población se ve involucrada en las decisiones políticas. Cuando al principio se estableció la democracia con Clístenes, es cierto que todos los ciudadanos tenían derechos, todos participaban de la asamblea, pero los cargos más importantes de decisión lo ocupaban algunas familias nada más. Entonces, ¿cómo hace Pericles, que es el gobierno durante el cual la democracia llega a su mayor apogeo? Establece estas medidas que nos están dando en el enunciado, ¿no? Estableció, por ejemplo, ocupar el cargo por sorteo, de tal manera que cualquiera podía ocupar un cargo o un puesto público importante sin tener necesidad de tener poder adquisitivo o de demostrar riqueza. El mismo hecho de que Pericles también haya establecido un pago por los que cumplen una actividad política, también eso generó la participación de los atenienses pobres. A ese tipo de democracia en la que todos están involucrados en las decisiones, todos participan de las decisiones, se le llama democracia. A ver, ¿qué tipo de democracia? Democracia representativa. No, democracia representativa sería lo que tenemos nosotros actualmente. O sea, nosotros participamos de elegir a representantes y luego nos desvinculamos de la actividad política y estos representantes toman las decisiones por nosotros, nos representan. Ese tipo de democracia no había en Grecia, ¿no? En Atenas la democracia era en la iglesia, en la asamblea, a mano alzada, votaban, todos participaban. Una democracia directa, dice la B, esta es la clave, así se la conoce, democracia directa. Democracia inclusiva. Bueno, en todo caso la democracia inclusiva, la palabra inclusiva hace alusión a que en teoría pues todos participan, pero va a tratar de incluir casos especiales. No es una democracia inclusiva. Democracia participativa. Esta es la que había al inicio con Clístenes, ¿no? Podemos decir, o sea, una democracia en la que todos los ciudadanos participan, pero participan de la asamblea popular, pero no participan, por ejemplo, de las decisiones porque ciertos ciudadanos pobres no ocupaban los puestos claves de decisiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso lo va a cambiar Pericles más adelante. No es una democracia, entonces, participativa. La palabra participativa quiere decir que hay limitaciones en la participación y va a buscar que la participación crezca, ¿no? Y no es así. Fue democracia directa la que se dio allí en Atenas. Bien, por lo tanto, nuestra clave es la clave B. Y con esto terminamos así nuestra clase, nuestra evaluación sobre Grecia. Espero que haya respondido las mayorías bien. Muchas gracias. Nos vemos, muchachos, en la próxima clase.